Shabbat Shalom, queridos Javerín, amigos, preciosa familia, me alegra mucho saludarlos en este hermoso día de Shabbat. Hoy tenemos la parashá número 38, parashá Korach, que va de números 16.1 al 18.32. Y como ustedes bien saben, a mí me gusta hablar acerca de las misbot, de los mandamientos que encontramos en la parashá. Y en esta parashá encontramos varios mandamientos, y entre esos vamos a analizar lo que es el maser para el levita. El maser para el levita, ¿sí? Y espero estén atentos, porque aquí vamos a aclarar lo que es el corazón del diezmo o de el maser. En la actualidad, el mandamiento del primer diezmo, o sea, maser rishon, no se puede cumplir en su forma literal debido a la ausencia del templo y a la impureza ritual. Pero su esencia espiritual sigue vigente a través del sostenimiento de los sabios de la Torá y los obreros del reino. Un principio plenamente respaldado por Yeshua y sus emisarios. Y aquí es importante que nosotros sepamos cuál es el corazón del diezmo, ¿sí? De ese maser, ¿no? Entonces tenemos que ir del corazón del diezmo, ¿verdad? De Korah a nuestros días. Muy bien, entonces vamos a ir al contexto de la parashá. En la parashá Korach, ¿sí? Que va de números 16.1 hasta el 18.32, nos encontramos con una de las rebeliones más dramáticas de la Torá. Aquí Korach desafía el liderazgo de Moshe y el sacerdocio de Aarón, guiado por el ego, guiado por la codicia. Sin embargo, al final de la lectura, el Eterno responde a la rebelión estableciendo el orden y los decretos que sostienen la estructura espiritual de Israel. Y es precisamente en números 18:21 donde el Eterno declara: he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Sí? Entonces, este es el origen del maser rishon, o sea, el primer diezmo. Y el levita no recibió porción de la tierra en Israel, ya sabemos. Ellos no tenían herencia en las tierras de Israel. Su herencia era el servicio al Eterno. Por lo tanto, el pueblo tenía la responsabilidad sagrada ¿de qué? De sostenerlos. Muy bien, vamos a ver entonces aquí lo que aplica la halajá o el judaísmo actual, ¿sí? ¿Cómo se aplica este mandamiento hoy día? Nos podemos preguntar. Bueno, según la halajá, o sea, la ley judía, las leyes bíblicas del maser agrícola están ligadas intrínsecamente a la tierra de Israel y a la existencia del templo de Jerusalén. Y vamos a ver entonces cuál es el estatus actual. Al no tener un templo activo, ni levitas sirviendo en un altar, y al estar técnicamente todo el pueblo en un estado de tumá, o sea, de impureza ritual, por falta de la ceniza de la vaca roja, el maser rishon no se entrega formalmente a los levitas hoy día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué dice la halajá? Vamos a hablar acerca de una separación simbólica. En Israel, al comprar productos agrícolas, todavía se realiza una separación del diezmo para no comer tebel. ¿Qué significa tebel? Alimento del que no se ha retirado los diezmos o el maser. Pero ese diezmo separado se desecha de forma respetuosa y se redime de acuerdo con las opiniones rabínicas, como se detalla allí en el Talmud, tratado de Maí y Maserot. Muy bien. Entonces, ¿qué más se hace aquí? Bueno, hay una
transmutación a un Maser Kesafim, ¿sí? O sea, se hace un cambio, ¿verdad? Y entonces se aplica a un Maser de dinero. Los sabios determinaron que aunque el diezmo agrícola del templo esté en pausa, la esencia del precepto se traslada al Maser Kesafim, o sea, el diezmo del dinero, ¿sí? El diezmo de las ganancias que hay económicamente, ¿sí? Que se reflejan en la parte del dinero. Hoy día, este dinero se destina al sostenimiento de quienes enseñan Torah. ¿Quiénes? Los sabios, los rabinos, allí los maestros, ¿sí? Que se ocupan, ¿verdad? Allí de la parte espiritual, ¿sí? Que son los instructores y que reemplazan a los levitas. Y también a la sedaká, o sea, a la caridad para los necesitados, la ayuda para los necesitados, basándose en las enseñanzas del Shulchan Aruch en Yoreh Deah 241.1. Muy bien, entonces vamos a ir ahora a esa perspectiva de Yeshua, ¿verdad? Que nos muestra allí el Brit Hadashah o Código Real o Nuevo Testamento. Entonces, cuando acudimos allí a este texto, ¿sí? Al Nuevo Testamento, o al Brit Hadashah, o al Código Real, como lo quiera llamar, vemos que nuestro Mesías Yeshua validó la vigencia del Maser, o sea, del diezmo, pero corrigió severamente la actitud con la que se entregaba. O sea, allí es muy importante, él va al corazón entonces, ¿sí? Al corazón de esto. En Matíyahu o Mateo 23:23, Yeshua confronta a los líderes religiosos de su época y dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la emuná o la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sí, interesante aquí, ¿verdad? Las palabras de nuestro Adón Yeshua. O sea, que él va a la motivación, al corazón, ¿verdad? Del dar. Y él dice aquí, sin dejar de hacer aquello. Yeshua explícitamente dice que cumplir con el diezmo de las plantas, del huerto, era correcto. Necesario hacer. Él no abolió el mandamiento. Vamos a ir entonces al corazón del precepto. Aquí lo que Yeshua condena es la hipocresía de Korah. Cumplir el rito externo, ¿sí? Cumplir el rito externo para aparentar santidad, mientras el corazón carece de amor, justicia y fidelidad. Recordemos que aquí la rebelión de Korah se debió a ese celo, ¿verdad? De que otros recibieran el honor de servir, el respeto, ¿sí? Mientras que los demás no tenían este mismo reconocimiento. Y el diezmo jamás debe ser un sustituto de la moralidad. Al contrario, es una expresión de ella. Repito ahí, el maser o el diezmo jamás debe ser un sustituto de la moralidad. Más bien es una expresión de ella. Y aquí los aliajín, los emisarios de nuestro Santo Maestro también hablan al respecto, ¿sí? O sea, los apóstoles de Yeshua entendieron que el principio del Maser Rishon era importante. ¿Para qué? Para sostener a quienes se dedicaban exclusivamente a la obra espiritual y que seguía operando en las comunidades mesiánicas. Allí el argumento de el Rab Shaul o el rabino Saúl de Tarso o Pablo en 1 Corintios 9, 13 al 14 detalla, habla acerca de esto. Utiliza precisamente la analogía del servicio en el templo y el mandamiento de la parashá de esta semana. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, ¿sí? Y aquí habla acerca de un doble honor de aquellos sekenim, de aquellos ancianos que se dedicaban a la obra, o se dedican a la obra, ¿verdad? De
enseñar, de cuidar el rebaño, de predicar las buenas nuevas del Evangelio. En 1 Timoteo 5, 17 al 18, añade que los ancianos, o sea, los sequenín, que gobiernan bien y trabajan duro en la predicación y enseñanza de la palabra, son dignos de doble honor. O sea, ¿qué significa esto? Sostenimiento financiero. Citado en la Torá, cuando allí se habla de que no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Sí? Interesante esto. Si no hay que ponerle bozal al buey que ayuda a hacer el arado, ¿no? Para que él pueda comer en el momento que quiera, cuánto más aquellos que trabajan en la obra, ¿verdad?, de Dios, en la obra de su reino, extendiendo su reino a través del Evangelio. Y aquí hay algo muy interesante, ¿no? Que nos habla el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos en el capítulo 7, ¿sí? Allí cuando aparece este personaje, Melquisedec, ¿no? Sí, entonces nos recuerda aquí algo muy interesante, como el diezmo es un principio espiritual incluso anterior al sacerdocio levítico, pues Abraham le dio los diezmos a Melquisedec antes que apareciera la Torá, antes que naciera la tribu de Leví. Aquí Abraham entregó el maser. ¿A quién? A Melquisedec. Un principio que debe guardar todos aquellos que se rotulan o creen ser también hijos de Abraham, ¿sí? Aquellos que se justifican por la fe de Abraham también entonces están llamados a dar el maser, el diezmo, así como lo hizo Abraham a Melquisedec. Al ser ahora Yeshua el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, según el orden de Melquisedec, como dice allí, ¿verdad?, la carta a los hebreos o a los judíos, el capítulo 7, nuestra generosidad financiera hoy respalda un sacerdocio eterno y celestial, aún superior. Por lo tanto, debemos hacerlo, ¿verdad?, con gratitud y con amor. Muy bien, entonces aquí la conclusión práctica, ¿verdad?, de este mandamiento. Vamos a verla. La rebelión de Cora nació del deseo de retener para sí mismo el honor y los recursos. Allí está la rebelión de Cora. Sí, él quería también, ¿verdad?, ese honor. Quería también retener los recursos, ¿no? El mandamiento del maser o el diezmo es el antídoto contra el espíritu de Cora. Es un reconocer que nada de lo que tenemos nos pertenece, sino que todo es del Eterno, como dice ahí Teilín, el Salmo 24:1. Del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Reconocer que todo lo que tenemos es prestado, que simplemente tenemos que administrarlo. Hoy no llevamos ovejas ni trigo a Jerusalén, pero cuando aceptamos el maser o el diezmo de nuestros ingresos, ¿sí?, o apartamos el diezmo, ¿verdad?, de nuestros ingresos para sostener a quienes enseñan las escrituras, ¿verdad?, y propagan las buenas nuevas del reino y cuidan de la comunidad, estamos cumpliendo el espíritu del maser rishon, de ese primer diezmo, ¿sí?, que habla allí la escritura. Y lo hacemos no por obligación legalista, sino con el corazón transformado del que habló Yeshua, con justicia, con misericordia y con fidelidad. ¿Sí? Lo hacemos por gratitud, lo hacemos por amor. Que el Eterno nos conceda un corazón generoso, lejos de la codicia de Cora y lleno del amor del Mesías. Y aquí hay una historia real para contar, ¿sí?, que nos conecta con esta enseñanza. Acuérdense que aquí enseñamos para que tu relación, mi relación con el Creador sea cada vez mejor. Y aquí hay una anécdota. Se cuenta que en una víspera de Shabbat, el rabí Israel Salanter fue invitado a comer a la casa de un hombre muy rico e influyente de su comunidad. Este hombre se jactaba ante todos de ser sumamente piadoso. Presumía que su harina era supervisada con el más estricto celo, que separaba el diezmo
de cada alimento de forma milimétrica y que no había una sola falta ritual en su mesa. Durante la cena, la sirvienta de la casa, una mujer viuda y muy pobre que trabajaba por necesidad, sirvió la sopa. Al hacerlo, debido al cansancio y los nervios de atender a tan ilustre rabino, sus manos temblaron y derramó unas pocas gotas sobre el mantel limpio. Al ver esto, el rico anfitrión se enfureció. Delante de Rabí Salanter y de todos los invitados, humilló severamente a la viuda, gritándole que era una incompetente y que arruinaba el honor de su mesa de Shabbat. La mujer, avergonzada y con lágrimas en los ojos, se retiró en silencio a la cocina. El Rabí Salanter contempló la escena, guardó silencio y dejó de comer. El anfitrión, notando que el rabino no probaba bocado, le preguntó preocupado: Rabí, ¿por qué no come? Le aseguro que todo este alimento ha sido diezmado estrictamente según la ley. Es kosher, del más alto nivel. El Rabí Salanter lo miró fijamente a los ojos y le respondió con profunda tristeza: estimado amigo, no dudo que hayas separado el diezmo del trigo, de la menta y del comino. Pero la Torá dice que la sangre de los oprimidos, de la viuda y del huérfano no son kosher. Has sazonado esta cena con las lágrimas de esta mujer. Te preocupaste tanto por no robar el diezmo a Dios, pero no te importó robarle la dignidad a un ser humano creado a su imagen. La conexión con esta darashá, con esta enseñanza, es que el vínculo, ¿verdad?, con Korah. Aquí Korah comentaba que toda la congregación era santa, como dice ahí Números 16:3, usando un discurso supuestamente espiritual. Pero su motivación real era el ego y el desprecio por la autoridad y el prójimo. Y aquí el vínculo con Yeshua en esta historia es el vivo reflejo de las palabras de Yeshua. El diezmo de los recursos, el dinero de ganancias, pierde todo su valor y validez celestial si la persona que lo entrega es injusta, cruel o insensible con quienes le rodean. Dar el diezmo hoy día no es una transacción para comprar la bendición de Dios o para inflar nuestro ego religioso. Es un ejercicio de humildad que debe ir acompañado de justicia, misericordia, de fe hacia los demás, de amor al prójimo. Mis amados, los dejo allí. Que tengan todos un hermoso día de Shabbat. Para todos, Shabbat Shalom y Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Hasta una próxima.